al segundo tema, que vamos a estar hablando específicamente de los evangelios y del libro de los Hechos. Ahí se me pasó a ponerle los evangelios y hechos. Y vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante para el estudio del Nuevo Testamento. Como bien ven en la siguiente diapositiva, los 4 evangelios forman el núcleo central del Nuevo Testamento, porque en ellos se recogen los dichos y los hechos de Jesús, por lo que es la base central de toda la doctrina de la iglesia. Y junto al libro de los Hechos de los Apóstoles, forman el texto histórico de los inicios y de la expansión de la iglesia de Jesucristo. En esta clase que vamos a estar compartiendo en esta hora, vamos a estar conociendo sobre las razones por las que a los primeros 3 evangelios se le conocen con el nombre de sinópticos. ¿Y por qué razón los sinópticos, en cuanto a su estructura, no su mensaje, para que me entiendan bien, en cuanto a su estructura, son distintos al evangelio de Juan? Tienen una estructura de presentar los hechos muy distinta, los sinópticos al de Juan. También vamos a estar analizando el libro de los Hechos, que nos va a dar una información sobre la fundación de la iglesia y su expansión por el mundo. Entonces vamos a comenzar ya con los sinópticos y la razón de por qué razón le llamamos así. Los 3 primeros evangelios, debido a su gran parecido en cuanto al material que presentan, es conocido como sinopsis, y en consecuencia Mateo, Marcos y Lucas reciben el nombre de evangelios sinópticos. Así que en estos 3 evangelios vamos a ver que el texto, como ellos los presentan, tienen una variedad de semejanzas, pero también de diferencias. Que se aprecia en el material de los 3 primeros evangelios. Y esto da lugar a lo que llamamos el problema sinóptico. Quizás muchos se preguntan, ¿por qué en un evangelio me dice que era un ciego que se llamaba Bartimeo y Mateo dice que eran 2 ciegos? ¿Por qué Lucas dice que era, Marcos dice que eran un endemoniado, el gadareno, y Mateo dice que eran 2 endemoniados? No sé si a ustedes les ha pasado eso. Se ponen a leer sus pasajes y dicen, pero ¿por qué razón en un evangelio me están hablando del mismo punto y hay diferentes grupos? Por otra parte, nos vamos a encontrar que literalmente hay cosas que dice Mateo, que está en Marcos, que está en Lucas, y es idéntico. No hay, es como si usted tomara y cortara y pegara, porque son los textos muy, pero muy parecidos a tal punto que quedan idénticos. Entonces, basado en este asunto, vamos a entrar acerca de este problema sinóptico. Y vamos a estar hablando primeramente de las semejanzas, que la vamos a ver mayormente respecto a su contenido, que aparecen en los 3 primeros evangelios: los milagros, las parábolas, las discusiones que se dan, los principales episodios de la vida de Jesús, y que van a aparecer de forma semejante en los 3 evangelios. Marcos es el evangelio de menor tamaño y su contenido está casi en su totalidad en Mateo y en Lucas. Es decir, que Marcos tiene poco material exclusivo.
Cuando hablo de material exclusivo, me estoy refiriendo a que Marcos sea el único que hace mención de ese pasaje y que no aparezca en ningún otro evangelio. Es decir, que solo aparezca en este relato y que solo se narran en Marcos. Está el caso de Marcos 7, 33 al 36 y Marcos 8, 22 al 26. El resto del evangelio de Marcos, usted va a encontrarlo representado en Mateo. Un 90% tiene Mateo del evangelio de Marcos. Un 90% del evangelio de Marcos está en Mateo. Y un 50% del evangelio de Marcos está en Lucas. Fíjense, Mateo tiene 600 versículos de Marcos. Esto nos lleva a que hoy en día podamos decir con toda seguridad que el evangelio más antiguo, el primer evangelio que se escribió, fue el de Marcos. Y Marcos le sirvió de base a Mateo y a Lucas. El curso de la vida de Jesús y sus actividades son presentados de manera semejante. Aparece Juan el Bautista, Jesús es bautizado por él, se adentra en el desierto y allí ocurre la tentación. Luego comienza la vida pública de Jesús. Mayor parte de su ministerio se va a centrar en Galilea, sus viajes a Jerusalén. El proceso judicial son narrados de manera parecida en los tres evangelios, y los tres evangelios concluyen con la crucifixión y resurrección del Señor. Ahora, ahí les aclaro algo. Muchas veces nosotros pensamos que los evangelios son biografías de Jesús. No. Los sinópticos no presentan una biografía de Jesús, ni tampoco se dan a dar rasgos de su personalidad. Los evangelios sinópticos tienen como meta, como base, presentar en una lengua que todos conocen, lengua popular, lo que Jesús enseñó y el efecto que tuvo las enseñanzas de Jesús en el público que le escuchaba. Un elemento que es predilección en los sinópticos es el empleo de las parábolas. Y aquí tenemos la gran diferencia entre los sinópticos y Juan. En Juan usted no va a encontrar ninguna parábola de Jesús, pero los sinópticos sí presentan muchas parábolas que enseñó Jesús. Sin embargo, como les dije, no todos son similitudes. También hay diferencias. Por ejemplo, vamos a ver las diferencias. La genealogía de Jesús es diferente en Mateo a la presentada por Lucas. Mateo va a llevar la descendencia o genealogía o Toledo de Jesús hasta Abraham. Lucas lo lleva hasta Adán. Por supuesto, cuando entremos un poquito en el análisis de los dos evangelios, vemos que esto no es pura coincidencia, que detrás de esto hay una intención. Y la intención está a qué público está dirigido el evangelio y qué mensaje es el que se quiere transmitir en ese evangelio. No es igual el mensaje que quiere transmitir Mateo al que quiere transmitir Lucas. Por eso el énfasis de Mateo está en Abraham, para demostrar de que las profecías se cumplen en Jesús, sobre todo esa dada a Abraham, y en Lucas está en Adán. Vamos a llegar hasta allá, no nos vamos a apresurar. En segundo lugar, Mateo y Lucas narran las mismas tres tentaciones de Jesús, pero en orden diferentes.
E incluso los relatos de la resurrección se presentan con algunas diferencias. Otro elemento en lo que encontramos diferencia está en algunos eventos del ministerio del Señor. Por ejemplo, Marcos 10, 46 al 49 y Lucas 18, 35 al 43 hablan de un ciego en el camino de Jericó que se llama el hijo de Timeo, que es lo que quiere decir literalmente el nombre Bartimeo. Es un nombre hebreo. Bar es hijo de Timeo. Mientras que Lucas solo hace referencia a un ciego. Pero Mateo 20, 29 al 34 dice que eran dos ciegos los que fueron al encuentro de Jesús. Otro ejemplo está en el endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos. Yo les pregunto, ¿se equivocó Mateo o se equivocó Marcos y Lucas cuando Mateo dice que eran dos ciegos? Cuando Marcos y Lucas dicen que era uno, yo no pienso en ningún lugar se equivocaron, ninguno se equivocó. Yo les preguntaría a ustedes, imagínense un camino en Palestina, siglo I, ¿cuántos ciegos, paralíticos, pobres, estarían tirados en aquellos caminos esperando una limosna de quienes pasaban por allí? Más a la salida de Jericó o a la entrada de Jericó, que aquí tenemos otro problema. Uno dice que fue la salida de Jericó, otros dicen que fue la entrada de Jericó. El problema es que habían dos ciudades de Jericó, la antigua y la nueva. La ciudad antigua y la ciudad nueva. Un evangelista narró desde que Jesús salió de la ciudad vieja de Jericó, camino a Jerusalén. El otro evangelista se ubicó en que Jesús estaba aproximando a la ciudad nueva de Jerusalén, camino a la ciudad nueva de Jericó, perdón, camino a Jerusalén. Yo no pienso que ni uno ni dos. Allí tienen que haber existido muchos ciegos, muchos paralíticos. Marcos y Lucas se interesan en uno, quizás el más conocido. Mateo habla de a saber cuántos ciegos más le pudieron caer atrás al Señor buscando una obra de sanidad. Es decir, que no hay contradicción. Lo único que el texto está narrado desde posiciones y en dependencia a lo que sus admiradores vieron. Y recuerden que de los tres evangelios sinópticos, el testigo presencial es Mateo. Marcos escribió de lo que Pedro le dijo y Lucas escribió de lo que él indagó. Pero el testigo presencial, el discípulo, es Mateo. Con esto no estoy diciendo que Mateo tenga más razón que los demás. Lo que estoy diciendo es que no nos tenemos que centrar en quizás pensar de que haya contradicción, porque sencillamente a Mateo le llamó la atención más de un ciego que a Marcos y a Lucas se hicieron centrar en aquel hombre al que lo conocían como el hijo de Timeo. En el caso de los endemoniados tenemos la misma situación. Marcos y Lucas dicen que era un hombre endemoniado, Mateo que eran dos los endemoniados. Y allí tenemos una situación que se repite. Y aquí tenemos en presencia nuestra este fenómeno, este problema sinóptico que ha llevado a la búsqueda de soluciones que traten de explicar por qué existen estas semejanzas y estas diferencias en los tres primeros evangelios. ¿Cuáles han sido las respuestas? Ustedes van a ver dentro de un momento alguna diapositiva con algunas de las posiciones que han surgido, teorías para darle un poco de respuesta. Pero la primera respuesta se debe a la tradición oral, que esto es un hecho que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo vamos a ver. La tradición oral es vital. Recuerden que el Nuevo Testamento se comienza a escribir, los evangelios se comienzan a escribir cuando los testigos presenciales de Jesús, los apóstoles, comienzan a ser perseguidos y martirizados.
se corría el riesgo que se perdiera el testimonio de los testigos presenciales. Y había que poner por escrito porque se corría el riesgo de que en un momento determinado de la historia se perdiera el conocimiento de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús enseñó. Y entonces cuando comienza a escribir. Pero al principio, en un principio, lo que la iglesia hacía era que se reunía y los apóstoles, Pedro, Santiago, Mateo, iban narrando las cosas que ellos escucharon, las cosas que ellos vieron, las cosas que Jesús hizo y lo que Jesús les enseñó. Por lo tanto, esta tradición oral es importante en la formación del texto del Nuevo Testamento. Y es la primera teoría que surge para dar respuesta a dicho problema. Así que no hay duda de que los evangelios que hoy tenemos escritos fueron precedidos por un periodo de tradición oral. Encontramos una segunda teoría, que es la teoría de la interdependencia literaria o mutua dependencia. Según esta hipótesis, el evangelio que fue escrito en primer lugar sirvió para que los otros tomaran de él. Y esto puede responder a la pregunta: ¿por qué existen coincidencias? Claro, si usted toma un texto, si yo tomo un texto que usted escribió y yo tomo de él para escribir yo, por supuesto que va a haber coincidencia en algunos puntos que usted trata en el texto respecto a lo que yo pongo. Por lo que el criterio más aceptado en todos los sectores es que el evangelio que primero se escribió es el de Marcos, y de Marcos tomaron Mateo y Lucas. Sin embargo, hubo un momento en que se trató de poner a Mateo como el principal de los evangelios. Todo esto viene a raíz de una afirmación que hace Papías de Hierápolis y que habla acerca de la existencia de un Mateo arameo antiguo que precedió a los evangelios canónicos, que se ubica con la letra M. Así, con esta afirmación, dio base para una teoría de la existencia de un evangelio arameo de origen apostólico, que este evangelio arameo se va a traducir al griego, y es esa letra MG que usted ve debajo, o Mateo griego, y la traducción de este evangelio que se tradujo al griego serviría como base para el Mateo canónico y el Marcos canónico, que al mismo tiempo Marcos se nutre de Pedro. Recuerden que les estoy dando teorías que han surgido para tratar de explicar la semejanza y las diferencias, es decir, el problema sinóptico. Por supuesto que muchas de estas teorías tienen base, otras no tienen base, pero es lo que se ha estado discutiendo en muchos momentos de la historia de la iglesia cuando se habla de este aspecto. Y ahí vemos en ese diagrama. ¿Por qué surge esta teoría? Bueno, esta teoría surge porque Papías hace mención de un evangelio, pero esta teoría en realidad no tuvo mucha aceptación. Y es la que prácticamente los estudiosos de la Biblia han rechazado. No le ven esa lógica de que haya existido un Mateo primitivo
que haya sido arameo, que se tradujo al griego y que después entonces ese Mateo primitivo fue que sirvió para el Mateo canónico. En realidad la teoría estaba demasiado desconcertante y se ha desechado. Así surge luego la hipótesis documentaria, que ahí ustedes la tienen en pantalla. La hipótesis documentaria constituye el tercer intento para explicar el problema sinóptico. Teoría de las dos fuentes. A pesar de que la mutua interdependencia de Mateo y Lucas presentan una serie de coincidencias frente a Marcos, lo cual lleva a pensar que existió una fuente griega. Ahí la palabra fuente se traduce, se pone con la letra Q, que quiere decir Keller en el idioma alemán, y literalmente fuente. Una fuente griega anterior a Marcos. Esta fuente contenía palabras o dichos de Jesús, que se le va a conocer con la letra Q. Mateo y Lucas habrían tomado parte de su material de Q, además del Evangelio de Marcos, así queda expresado en este diagrama, como ustedes lo ven en pantalla. Es decir, Marcos, arriba a la derecha, Marcos como el primer idioma, el primer evangelio que se escribió. Ustedes ven que Lucas y Mateo se sirven de él, toman de él, pero por acá a la izquierda arriba la fuente Q, esa fuente que también sirvió para apoyar los evangelios de Mateo y Lucas, además de las fuentes especiales que tuvieron ambos evangelios. Y con esta teoría o hipótesis documentaria tratan de dar respuestas a las similitudes y a las diferencias que existen entre los evangelios sinópticos. Vuelvo a recalcar, son teorías. Son teorías, pero es bueno que si estamos en un estudio, de diplomado, ustedes deben conocer todo lo que en este campo de la exégesis bíblica se trata para dar respuesta a ciertos y determinados fenómenos o problemas que se presentan. ¿Cuál es el propósito y el destinatario de los sinópticos? Vamos a profundizar en el propósito, énfasis, destinatario de cada uno de los evangelios sinópticos. Porque aquí vamos a tener pautas elementales para que nosotros podamos entender mejor el estilo que usa cada uno de los evangelistas y cada uno de los evangelios en su estructura. Así que vamos a comenzar en el orden del evangelio más antiguo, que es Marcos, después vamos a ver a Mateo y después vamos a ver a Lucas. Pero para que nosotros podamos tener una mejor idea del propósito o el énfasis de cada evangelio, es necesario citar un texto de Apocalipsis que declara o se ajusta muy bien al propósito de cada uno de los evangelios. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, Apocalipsis 4, 6 y 7. La visión celestial de Juan, cuando narra. También delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Con esta imagen apocalíptica, Juan nos muestra a los 4 evangelios que son representados por 4 seres vivientes. El evangelio es palabra viva, por eso son vivientes. Los evangelios muestran la omnisciencia de Dios, por eso tienen ojos por todas partes. Dios todo lo sabe, porque todo lo ve. Pero
lo interesante es que cada evangelio, representado por uno de estos seres, ilustra una figura que identifica el propósito que sigue ese evangelio. Fue uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo de León, quien nació en el año 130 después de Cristo y murió en el 202, quien le dio una interpretación a este pasaje, y luego San Agustín, ya por el siglo III, siglo IV, es el que identifica, y con lo que la iglesia se mantiene, con la identificación de Agustín de los 4 evangelios. Entonces, vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Bueno, ya le dijimos que Marcos es el evangelio más antiguo. ¿Quién es el autor del evangelio? La tradición de la iglesia primitiva atribuye unánimemente a Marcos, discípulo de Pedro. El testimonio más antiguo al respecto es el de Papía de Hierápolis, a comienzos del siglo II, que dice que el autor del primer evangelio que se escribió es Marcos, quien no tiene una trascendencia en los propios evangelios, y él mismo va a hablar de su persona en el capítulo 14, versículos 51 y 52, cuando identifica en la noche que fueron a prender a Jesús para crucificarle, un joven que fue envuelto en sábanas, y dice que un soldado, uno de los que venían a prender a Jesús, agarró al joven y el joven salió corriendo desnudo, dejando la sábana en las manos del guardia. Ese es Marcos. ¿Qué otra referencia podemos tener de Marcos? Según la tradición de la iglesia, se cree que la casa de Juan Marcos, que es como también se le conoce, o es su nombre completo, Juan Marcos, que la casa de Juan Marcos haya sido la casa donde Jesús tomó la cena con sus discípulos. Se dice la tradición de la iglesia. Se cree que fue en la casa de Marcos donde descendió Pentecostés. El caso es que de Marcos va a hablar el libro de los Hechos, pero los evangelios prácticamente no van a hablar de él. En el libro de los Hechos lo vamos a ver en el primer viaje misionero junto con Pablo y Bernabé, y que era primo de Bernabé, Juan Marcos, primo de Bernabé, según dice Colosenses 4:10, que Bernabé era el primo de Juan Marcos. Vamos a encontrar en el libro de los Hechos a Juan Marcos acompañando a Pablo y a Bernabé. Después recuerden que a mitad de camino regresa. Esto disgustó mucho a Pablo, y en el segundo viaje misionero, por causa de Juan Marcos, Bernabé toma un camino y Pablo toma otro. Se va a Silas o Silvano con él y luego a Timoteo. Y Bernabé se va con Juan Marcos. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Marcos? Para entender esto debemos ver con cuál de los 4 seres vivientes identificó a Agustín de Hipona al evangelio de Marcos. Como ustedes ven en pantalla, Marcos es el tercer ser viviente que tenía forma de hombre. Marcos es el ser viviente que tenía rostro de hombre. Y esto es posible entenderlo así, porque de los 4 evangelios, el de Marcos es el que se centra en presentar la humanidad de Jesús. Aquí tenemos la esencia de este evangelio: mostrar al ser humano las emociones que brotan de su interior. Como veremos cuando lleguemos a las epístolas universales, en estos tiempos que se está escribiendo los evangelios, había una gran lucha en la iglesia por algunas corrientes heréticas, gnósticos y docetistas,
que luchaban en negar que Jesús era un ser humano. Y Marcos se da a la tarea de ejemplificar la humanidad en Jesús. Lo primero que debemos saber es que la tradición ubica a Marcos como el discípulo de Pedro. Y creemos que Pedro es la fuente más cercana a Marcos para la escritura del Evangelio. El apóstol Pedro pasó gran parte de su ministerio en Roma y de hecho murió en esa ciudad. Y él mismo en una de sus epístolas hace mención a Marcos como hijo. Este término hijo se usa frecuentemente para referirse a los discípulos. No es nuevo. Si usted va al Antiguo Testamento, mire como siempre nos lleva a ir al Antiguo Testamento. Si usted va al Antiguo Testamento, va a ver que los profetas llamaban hijos a los discípulos. Los profetas eran los Naví y los discípulos eran los Ben Han-Nevi'im, los hijos de los profetas. Pero no solamente los profetas llamaban hijos a sus discípulos. Los sabios llamaban hijos a sus discípulos. Cuando usted se lee el libro de Proverbios, libro de sabiduría, usted va a encontrar cómo los sabios dicen, hijo mío, no te... y siempre van a usar ese término. Ya en el Nuevo Testamento, los discípulos son llamados hijos por parte de sus maestros. Ahí tienen este texto de 1 de Pedro 5:13, donde Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, Babilonia es Roma, no está hablando del exilio. Es la forma que en el Nuevo Testamento tienen para referirse a Roma, porque así como Babilonia fue un azote y la gran prueba del pueblo de Israel, Roma fue el azote y la gran prueba para la iglesia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos está dirigido a la iglesia que está en Roma. Marcos no le escribe a los judíos. Marcos solamente se centra en escribirle a los gentiles. Y se dice que Marcos pudo haber escrito su evangelio según la tradición después de la muerte de Pedro. Pedro murió en el año 64. Por lo que se busca entre el 65 y el 70 como la fecha posible de escritura de este evangelio. La tradición lo conecta con Roma. Las pruebas internas dejan en claro que Marcos se escribió para cristianos no judíos y de origen pagano por las siguientes razones. El evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, no tiene genealogías de Jesús. Si Marcos solamente hubiese querido escribir a un público de judíos, aunque fuesen helenistas, en algún lugar de su evangelio tenía que incluir la genealogía, porque esto para los judíos es como decir tu identificación. El hecho de que Marcos no incluya genealogía, ya nos damos cuenta de que su intención para nada es escribirle a los judíos. En segundo lugar, Marcos no presenta interés alguno por demostrar la conexión entre el Evangelio y el Antiguo Testamento, como lo hace Mateo y como lo hace Lucas. En tercer lugar, Marcos se encarga con mucho cuidado de explicar las costumbres judías. Ahí tienen los textos bíblicos, no se los voy a decir para adelantar, pero ahí tienen los textos bíblicos. Él se encarga de explicar las costumbres judías. En esos textos que hago referencia es donde están las explicaciones.
en traducir los términos arameos y hebreos, en dar detalles geográficos y en subrayar el significado que el mensaje del evangelio entraña para los paganos. Mire, cuando nosotros analizamos todo esto, nos damos cuenta así muy, pero muy claro de que el evangelio de Marcos está escrito para un público que no conoce las costumbres judías, que no conoce el arameo ni el hebreo, que no sabe hebreo, que no conoce la geografía de Israel. Por lo tanto, es necesario que Marcos, en la medida que va tocando estos puntos, se lo explique para que los lectores puedan entender a qué se está refiriendo. Pasamos al Evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor del Evangelio de Mateo? No hay duda que el autor sea el recaudador de impuestos que el propio Evangelio menciona en Mateo 9, 9 al 3. Uno de los integrantes del grupo de los 12. Respecto a este nombre, vemos que Marcos y Lucas lo llaman Leví. Lo que cabe suponer es que su nombre se cambió por el de Mateo, y esto no era una cosa extraña. Vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que cuando una persona Dios lo llamaba para algo en especial, muchas veces le cambiaban el nombre. Un cambio de nombre significaba un cambio de visión, de ministerio, de posición. Era como que estás rompiendo con lo que fuiste para comenzar algo nuevo a partir de ahora. La primera atribución a Mateo como el autor del Evangelio es la afirmación de Papía, obispo de Hierápolis en Frigia, en el año 130 después de Cristo. Propósito de este Evangelio de Mateo: de los 4 seres vivientes de Apocalipsis, Mateo es el primero que tiene rostro de león. Así lo identificó Agustín de Hipona. Esto es entendible al conocer cuál es el propósito que sigue este evangelio. Es el evangelio más judaico, el cual muestra a Jesús como el león de la tribu de Judá, tal y como estaba reconocido en la profecía del Antiguo Testamento cuando Jacob bendijo a Judá por encima de su primogénito Rubén y lo llamó para gobernar sobre sus hermanos. También se habla del reino perpetuo que el Señor le prometió a David a través de su descendencia, lo cual tiene cumplimiento en el reino universal del Señor Jesucristo. Así que Mateo en su evangelio lo primero que nos lleva es a demostrarnos que todo lo que el Antiguo Testamento dijo se cumplió en Jesús. Respecto a la fecha de composición de este evangelio y lugar, se puede decir que hay mayor consenso en ubicarlo después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Y si esa fue la fecha, algunos lo ubican en Antioquía de Siria, donde se fusionaron los cristianos gentiles y los judíos. Ahora, a diferencia de Marcos, este evangelio va dirigido específicamente a un público judío, creyentes provenientes del judaísmo. ¿Cómo comienza Mateo? Con la carta magna de los judíos, la genealogía. Porque para este pueblo es de suma importancia conocer la procedencia. Un judío no va a estar interesado en quién tú eres, sino en quién eres, de quién eres hijo. Esa es la base dentro de la mentalidad judía. Como Mateo le está escribiendo a los judíos,
La base de este evangelio consiste en demostrar que en Jesucristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Y es la razón por la cual la genealogía de Jesús que presenta Mateo llega solamente hasta Abraham. Así que Mateo está demostrando que la promesa hecha a Abraham en Génesis 13:3, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, se cumple en Jesucristo. También en la genealogía lo llama hijo de David. De igual forma, toda la profecía mesiánica tiene su cumplimiento en Jesucristo. Y así con esto, Mateo está demostrando que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Pero también en el Evangelio de Mateo se presenta un mensaje de que Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Israel que trae una nueva revelación de parte de Dios. Así que si nosotros vamos a estudiar a fondo, vemos cómo Mateo pudo usar un elemento que era muy propio de su tiempo dentro del rabinismo judío, por lo que se cree que Mateo haya tenido algún contacto con algunos escritos rabínicos que no se manifiestan en los demás evangelios. Pero con todo lo conocido en el evangelio, podemos entender entonces que el público al que está dirigido este evangelio de Mateo es un público o un auditorio judío, porque está escrito con una argumentación que se aceptaba en los ambientes de los eruditos del judaísmo. Por su parte, el evangelio de Lucas, ¿quién es el autor de Lucas? Bueno, la tradición cristiana señala sin vacilación alguna a Lucas, el médico querido de Pablo, que habla en Colosenses 4:14 como autor del tercer evangelio. Es Ireneo de León en el año 185, uno de los primeros testigos en afirmar esto. Pero también Tertuliano y Clemente de Alejandría se hacen eco de la autoría de Lucas en el tercer evangelio, perdón. Lucas es un gentil, no es tan siquiera ni judío, es gentil, es griego. No aparece como una figura prominente en el inicio de la iglesia apostólica, no era un apóstol, no fue un testigo presencial de Jesús. La tradición nos dice que era médico de profesión e historiador. Y Lucas es el que más escribe, porque escribe el evangelio y luego escribe el segundo tomo del evangelio, que es el libro de los Hechos. Lo vamos a encontrar como un discípulo muy unido a Pablo, participando en muchos de los viajes misioneros, pero un gran investigador. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Lucas? Volvemos al Apocalipsis, volvemos a las 4 seres apocalípticos, y en el caso del evangelio de Lucas, Agustín de Hipona lo compara con el ser que tenía rostro de becerro, de buey. Y la razón por la cual Agustín lo identifica con el ser viviente que tenía rostro de becerro es por el propósito de este evangelio. De los 4 evangelios, Lucas se da a la tarea de presentar a Jesús como el autor de la salvación
por medio de su sacrificio por toda la humanidad. Recordemos que en todo el rito judío del sacrificio, el becerro era el que se daba en holocausto por el pecado del pueblo, que era cuando se hacía un holocausto, una fiesta de holocausto. Esto lo podemos encontrar en la diferencia a la hora de presentar la genealogía de Jesús. A diferencia de Mateo, que llega hasta Abraham, Lucas, la genealogía de Lucas, la genealogía del Señor que presenta Lucas, llega hasta Adán. Sí, Lucas trasciende al principio. Y esto tiene que ver mucho con el propósito del Evangelio. Más allá de Mateo, que quiere demostrar que Jesucristo es el nuevo Moisés y el nuevo Israel, Lucas demuestra que Jesucristo es el nuevo Adán. Un corchete. Un punto para aclarar algo. Aunque en Génesis el nombre del primer hombre se identifica con Adán, sabemos que este vocablo hebreo Adán, más que un nombre de una persona, significa hombres, humanidad. Por eso es que cuando en Génesis Adán cae, cae toda la humanidad con él, toda la raza humana. Si tiene, es un nombre genérico. Por eso, con el primer Adán, el hombre cayó. Y esto viene mucho con la teología de Pablo. Pero con el segundo Adán, entró la vida. Este es un tema que en la teología de Pablo lo vamos a ver bien reflejado. Con el primer Adán la humanidad cayó, el pecado entró en el mundo y con él la muerte. Así lo enseña el Nuevo Testamento. Con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Pero con el nuevo Adán, es decir, Jesucristo, la nueva humanidad, la nueva esperanza, vino la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio hecho por el Señor en la cruz, y así la reconciliación y la vida eterna. Ya con el simple hecho de solamente nosotros leernos, yo sé que a muchos no nos gusta leernos, no les gusta leerse la genealogía, pero con el simple hecho de usted leerse la genealogía, que no tiene la importancia como para Mateo, que comienza con ella, ya Lucas lo pone en una parte más tardía. Pero con el simple hecho de ver hasta dónde Lucas lleva la genealogía, usted puede entender el propósito de este evangelio, que es la base del evangelio de Lucas. Jesús, el que se ofrece en sacrificio, el Cordero de Dios. Y es la razón por la cual Lucas le presta especial atención a la relación de Jesús con los marginados, los desposeídos de la sociedad judía del siglo I. Las personas marginadas, en este caso las mujeres, los niños, los publicanos, los enfermos, los pecadores. Razón por la cual en algunos círculos se conoce al Evangelio de Lucas como el Evangelio social. Porque tiene una forma de presentar a Jesús identificándose precisamente como Jesús diciendo sin palabra: yo vine por esta gente. Y vamos a ver que muchas veces en el Evangelio de Lucas las palabras de Jesús van a estar dirigidas de esta forma. ¿Qué ustedes están buscando? ¿A uno que está entre los ricos? No. ¿A uno que está entre las personas? No. ¿A quién están buscando ustedes? Si me están buscando a mí, me van a encontrar en este círculo. En el círculo de los más pobres. En el círculo de las personas más apartadas.
porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ahí está el énfasis del Evangelio de Lucas, del tercer Evangelio. El Jesús que se ofrece en sacrificio, el Cordero de Dios, dado por toda la humanidad. Con este punto salimos de los sinópticos. Vamos a entrar entonces en el Evangelio de Juan. Debemos comenzar diciendo que el Evangelio de Juan, en cuanto a su estructura y forma de presentar su mensaje, es totalmente distinto al de los sinópticos. De ahí que Agustín de Hipona identificó el Evangelio de Juan con el cuarto ser viviente en el Apocalipsis, el que tenía rostro de águilas y volaba. Juan es el Evangelio que se eleva. Es el Evangelio más teológico. ¿Quién escribió el Evangelio y dónde? El autor de este Evangelio es el apóstol Juan. Así lo afirma Ireneo de León por el año 180 después de Cristo. Según la tradición y afirmaciones de algunos de los padres de la iglesia, Juan escribió el Evangelio siendo ya un anciano, por lo que la fecha más aceptada sería finales del siglo I después de Cristo en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? A diferencia de los evangelios sinópticos, que buscan demostrar el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias en Jesús y a la vez demostrar que era el Mesías esperado por Israel, Juan a primera vista presenta un carácter distinto de los sinópticos. Mientras los sinópticos se centran en el ser humano en la vida del Señor Jesucristo, Juan se remonta para demostrar lo divino en él. Demostrar que Jesucristo es el Dios que se humanó. El Dios que se humanó. El Dios que habitó entre nosotros. A diferencia de los sinópticos, en Juan no encontramos parábolas, ni sencillas instrucciones morales, ni ninguna de las controversias sobre la ley y las prácticas que llevaron al pueblo de Galilea a aclamar a Jesús como profeta. En vez de estas cosas, en Juan encontramos alegorías, simbolismo complicado, un vocabulario técnico y sutil y una serie de declaraciones magistrales. Esos diálogos que presenta Juan son únicos. Entre las grandes declaraciones que Juan expone de Jesús están los yo soy del Señor. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que está buscando Juan con esto? ¿A dónde nos quiere llevar Juan con estas declaraciones de Jesús, estos yo soy? Precisamente el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, revelado por primera vez a Moisés en el monte Horeb o monte Sinaí, Éxodo 3:14, el Señor le dice a Moisés, se lo voy a decir literalmente en hebreo, cuando Moisés le dice, ¿cómo tú te llamas? Cuando yo llegue allí y me pregunte, ¿quién es el que te mandó? ¿Qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, Ejeye, Echer, Ejeye. Ejeye, Echer, Ejeye. El verbo ser en hebreo es el verbo hayá.
lo que el nombre de Dios sagrado, que aparece en Éxodo 3:14, es una conjugación completa del verbo hayá, del verbo ser, ejeye, echer, ejeye. Por eso es que se traduce al español como yo soy el que soy. Pero cuando nosotros analizamos en la gramática hebrea, estamos hablando de un jifil, y la traducción más cercana a ese vocablo hebreo, ejeye, echer, ejeye, sería él hace ser. El nombre de Dios quiere decir él hace ser. Bueno, Dios es el único Dios, es el único, mejor dicho, Dios es el único que puede dar existencia. Es el Dios de la existencia. Por eso es que no hay otro Dios. Es el único, creador de cuanto existe. Por eso cuando Dios dice, yo soy el que soy, y de ese nombre sagrado es que se traduce entonces y surge el nombre sagrado de Yahvé, que por una cuestión de traducción a nuestra Biblia llega con el nombre de Jehová. Porque como el idioma hebreo no tiene vocales, y el nombre sagrado de Dios, nadie se le hubiese ocurrido ponerle vocales, signos vocálicos. Ya en época del Nuevo Testamento, en época de la era cristiana, los masoretas introdujeron a los vocablos hebreos signos vocálicos para la traducción de estos, pero el nombre sagrado de Dios no se le pone. Y entonces lo que tenemos del nombre sagrado son 4 letras. Una YHWH o YHVH, de donde proviene el nombre de Yahvé, y cuando se le ponen los signos vocálicos de Adonai, entonces proviene una posibilidad o una posible traducción por Jehová. No me voy a meter en ese campo, es el Antiguo Testamento. Soy profesor de Antiguo Testamento y siempre tengo el de irme un poquito para allá. Pero les digo, lo que quiero decirle con esto es que la primera defensa que está haciendo Juan aquí es que Jesucristo es el gran yo soy. Es lo que Juan está diciendo. Y esto para los judíos fue una situación de confrontación. Porque lo que Juan está diciendo es, nuestro Señor Jesucristo es el gran yo soy que se le apareció a Moisés en el monte Sinai. Él es. Lo primero que vemos aquí en el Evangelio de Juan es la demostración que Jesucristo es el gran yo soy, el Señor que tiene poder y señorío sobre todo cuanto existe. Si usted quiere entender por qué razón en el Antiguo Testamento se ataca tanto la adoración pagana de Baal, ese dios cananeo, ese ídolo cananeo que se llamaba Hadab, y le decían Baal. Baal no era el nombre era Hadab. El nombre era Hadab. Pero los cananeos le decían Baal, porque en la lengua cananea, Baal quiere decir Señor. Cuando los hebreos se atrevían a decirle Señor a un ídolo, y lo que literalmente quiere decir el nombre de Yahvé es Señor, estaban entonces queriendo poner a ese ídolo como el Señor, y el único Señor en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel. En toda la Biblia, nuestro Señor. Otro elemento que diferencia a Juan de los Sinópticos es la forma en que inicia el Evangelio. Los evangelios sinópticos comienzan con el relato del nacimiento de Jesús, con excepción de Marcos, que comienza ya en el ministerio terrenal. Sin embargo, Juan no hace mención ni de la anunciación a María, ni del nacimiento de Jesús. Nada que tenga que ver con ese momento que hablan los sinópticos. ¿A dónde se remonta Juan?
Juan se remonta al principio. ¿Cómo comienza diciendo Juan? En el principio era la palabra o era el verbo. En aquel logos. Caijón logos y la palabra o y el verbo en prostonteón estaba cerca de Dios. Caijón logo teón. Y esa palabra y la palabra es Dios. O el verbo es Dios. Se usa el término verbo en la traducción de la Biblia en español, se usa el término verbo. Porque el artículo que se usa en griego, ho, es el artículo masculino. El artículo femenino es he. Y la palabra, el término que se usa es logos, ho logos, por eso es el verbo. Pero es lo mismo que decir la palabra. Hay un paralelismo. Tome Juan 1:1, tome Génesis 1:1, únalo y va a ver que son dos textos paralelos, muy similares. ¿Cómo comienza hablándonos Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza hablándonos en el principio era el verbo. Génesis comienza diciéndonos, cuando nosotros leemos Génesis 1 y 2, donde se relata la historia de la creación, encontramos que siempre que Dios va a iniciar un acto creador se repite una frase. Y dijo Dios, o similares como luego dijo Dios. El caso es que Génesis demuestra que toda la obra creadora de Dios fue por medio de su palabra. Por lo tanto, cuando comenzamos a leer el Evangelio de Juan 1:1, nos dice que en el principio era esa palabra y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Lo que Juan aquí le está demostrando es que Jesucristo es el autor de la creación, que todo cuanto existe fue creado por él. Si usted se lee el versículo 3, Juan 1:3, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue enfatizando Juan en este primer capítulo, que es paralelo a Génesis 1 y 2. Sigue enfatizando Juan en demostrar que Jesucristo es el Dios creador. Más adelante Juan no descarta la humanidad de Jesús. En ningún lugar la niega. Cuidado, esto sería caer en docetismo. Al contrario, Juan fue uno de los que más atacó la corriente docética, del docetismo. Pero más adelante Juan retoma este punto de la humanidad mostrando el mensaje de la encarnación, versículo 14 del capítulo 1, y aquel verbo y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahí tenemos la base del Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan es distinto a los sinópticos? Hay una razón fundamental. El criterio sobre la diferencia entre el Evangelio de Juan y los sinópticos apunta a que Juan fue el último de los 4 evangelios en escribirse. Es decir, los sinópticos le preceden, los 3. Por esa razón, Juan no toca los elementos que ya están en los sinópticos, porque era algo que ya la iglesia conocía. Más bien, Juan se centra en poner por escrito lo que los sinópticos no dijeron. Las cosas que los sinópticos no expresaron. Es decir, Juan viene a completar lo que falta y que es necesario también que la iglesia conozca.
Ahí está la gran diferencia. El evangelio que se centra en la deidad del Señor. El evangelio que viene a demostrar en ese capítulo 1, cuando usted quiera demostrarle a alguien la Trinidad, agarre Juan 1 y Génesis 1 y 2. Con esos dos textos. Miren, más que el uso de los plurales en Génesis, cuando Dios dice hagamos, descendamos, más que el nombre genérico de Elohim, que es el nombre de Dios genérico, Dios en hebreo, y que es en plural, Elohim, la terminación in, más que usar el nombre de Elohim como una base para demostrar la Trinidad, usted tomando Juan 1:1 y Génesis 1, usted demuestra la Trinidad, porque Génesis comienza diciendo que el Padre comenzó la creación, que el Espíritu se movía sobre todo lo informe que existía y que la palabra de Dios fue creando todo lo que existe. Y Juan dice que esa palabra creadora es Jesucristo. Y ahí usted tiene la base para demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la obra creadora. Vamos entonces al libro de los Hechos, que se nos da el tiempo y ya es tarde. Hechos de los Apóstoles. Al entrar al análisis del libro de los Hechos, encontramos que se trata del mismo autor del Evangelio de Lucas. Es decir, es Lucas el autor de este libro. Por lo que este libro de Hechos es continuidad del Evangelio de Lucas. Y en él lo que va a centrarse es en narrar cómo la iglesia surge y se expande por el mundo conocido. El libro también está dedicado a Teófilo. Relata el origen y desarrollo del cristianismo bajo la guía del Espíritu Santo, que dirigió a los apóstoles y líderes de la iglesia para que dieran testimonio de cuánto habían hecho y enseñado. Narra cómo Jesús formó durante su ministerio a los apóstoles, pero Hechos, y quizás es la crítica que se le ha hecho al título o al nombre del libro. Algunos dicen, más que llamarse Hechos de los Apóstoles, debía llamarse Hechos de Pedro y Pablo. Porque aunque el libro está enmarcado en hablar de los apóstoles, básicamente se centra en los dos testigos principales, Pedro y luego Pablo. Narra la difusión de la palabra de Dios desde Jerusalén hasta los límites de la tierra. Así comienza Hechos 1:8. Seréis mis testigos en Jerusalén, a través de Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Que cuando habla de los límites de la tierra hay una referencia a Roma. Se veía que en la mentalidad de aquellos tiempos Roma era como el punto final de todo. Hechos narra de cómo el cristianismo surge dentro del judaísmo y se convierte en una fe universal. Describe cómo la palabra de Dios se expande por el mundo, muchas veces impulsada por la persecución y otras debido a la misión. Nos pone a la iglesia saliendo de Jerusalén como la iglesia madre y luego expandiéndose a Samaria. Encontramos a Felipe predicando en Samaria, Judea, Cesarea, Galilea, Damasco en Siria. Ahí encontramos ya la iglesia de Antioquía, que se convierte en la iglesia más misionera. Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, las provincias romanas de Cilicia, Galacia, Asia, Macedonia y Acaya, y finalmente llega hasta la misma Roma,
que identifica a Roma como los términos de la tierra. Ahora, el punto central de Hechos, la base de Hechos está en Pentecostés. Pentecostés viene a marcar el centro del libro de Hechos, que es la fundación de la iglesia. Hechos 2, 1 al 13, en Hechos 2, 1 al 13, Lucas recoge el momento más trascendental en la historia de la iglesia y el centro de este libro. Porque Pentecostés es lo que deja a la iglesia organizada como la comunidad del reino de Dios. Y vamos a analizar algunos elementos sobre qué cosa era Pentecostés. Ya para nosotros los cristianos de hoy, cuando hablamos de Pentecostés, enseguida nos conectamos con el momento de que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 y queda la iglesia organizada y una orden de poner en ejecución lo que Jesucristo dejó por orden en la Gran Comisión. Pero Pentecostés es un nombre griego y es la forma en que se nombra una de las 3 fiestas sagradas que celebraba la comunidad judía, donde está vinculada con la liberación de Egipto y el éxodo a la tierra prometida. Por lo que la fiesta de Pentecostés no era otra que la fiesta de la semana, conocida también como fiesta de la cosecha o fiesta de los primeros frutos. Y su nombre de Pentecostés proviene precisamente del vocablo pente griego, 50, porque se celebraba los 50 días después de la celebración de la Pascua. Y hay un elemento muy importante en la significación que tenía esa fiesta judía. Porque los judíos identificaban la fiesta de la semana o fiesta de Pentecostés con la entrega de la ley en el Sinaí. Recuerde que las 3 fiestas tienen un carácter teológico profundo. Pascua era la fiesta de la liberación, pero más que de la liberación, es lo que quiere decir la palabra Pascua. Pascua quiere decir salto. Literalmente la palabra Pascua quiere decir salto. Evoca que aquella noche cuando el ángel del Señor entró en Egipto para matar al primogénito de todas las familias en Egipto, donde estaba la marca del cordero, de la sangre del cordero, el ángel saltaba esa casa y pasaba a la otra. De ahí surge la palabra Pascua, que recuerda que Dios redimió a su pueblo en el principio y les dio la liberación. La fiesta de los tabernáculos también tiene una connotación muy estrecha, porque es el momento donde se levanta aquel primer santuario, el tabernáculo, y donde Dios se manifestaba al pueblo en el desierto. Y la fiesta de la semana o cosecha, que es la que conocemos en Hechos 2 como fiesta de Pentecostés, la connotación teológica que tenía era que le recordaba a los judíos la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y aquí vamos a detenernos un momentito. Porque ¿qué significó la entrega de la ley en Sinaí para Israel? Cuando nosotros vamos al Éxodo, nos presenta a un pueblo desorganizado que llegó al Sinaí con muchos problemas. Un montón de esclavos fugitivos. Y después de estar un año en el monte Sinaí y recibir aquella manifestación gloriosa de Dios cuando el Señor llamó a Moisés y le entregó la ley e hizo el pacto con ellos, ya no es un montón de esclavos desorganizados lo que sale del Sinaí. No, allí se formó una nación. Lo que la entrega de la ley simboliza para Israel es la Constitución, su carta magna, que lo identifica como nación, como pueblo. Lo que Pentecostés significó de igual modo para la iglesia es que quedó constituida como una nación. Pentecostés, es decir, la carta magna, lo que fue Sinaí para Israel, Pentecostés lo es para la iglesia, donde ahora la iglesia ya no es un montón de gente de aquí y de allá, sino es un pueblo, un cuerpo, una nación, la comunidad del reino de los cielos, el Israel espiritual.
Pero hay otro elemento que es muy paralelo entre la entrega de la ley en el Sinaí por su significado y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Hay un fuerte paralelismo. Cuando hablo de paralelismo, quiero decir de similitudes entre los acontecimientos en el Sinaí y los de Pentecostés. Ambas están matizadas por una gran manifestación de parte de Dios. En ambos lugares hubo trueno, fuego, ruido, estruendo. Éxodo nos dice que la montaña de Sinaí tembló a los truenos, a la expectación del fuego, a tal punto que el pueblo hebreo tuvo miedo y le dijo a Moisés: mejor ve tú, yo no me quiero acercar ahí. El Nuevo Testamento, Hechos 2, nos dice que en el momento en que el Espíritu Santo desciende, hubo una gran expectación de lenguas de fuego, hubo un gran alboroto, un gran estruendo, un gran ruido, que los vecinos y las personas alrededor que venían a participar de la fiesta corrieron a ver qué estaba pasando. Y algunos se asombraban porque no habían visto cosa igual, y otros decían: no, están borrachos. Así que Hechos 2 recoge el surgimiento de la iglesia con la misma expectación de gloria que Éxodo relata el surgimiento del pueblo de Israel. En cuanto a la composición y ya estoy terminando, ya estoy casi en hora de terminar. En cuanto a la composición del libro de los Hechos, voy a pasar rapidito, y lo tiene usted en el PowerPoint. Bueno, el libro de los Hechos tiene tres rasgos fundamentales. Primeramente, los sumarios, donde Lucas presenta los sumarios de Hechos para describir el desarrollo y el carácter de la iglesia primitiva, o bien para hacer afirmaciones generales después de una serie de sumarios. Discursos, que es el segundo enlace que tenemos en el libro de los Hechos. Un tercio del libro está compuesto por discursos y la fuente de los hechos, que son las fuentes que buscó Lucas para indagar y para poner por escrito todas las cosas que el Señor les enseñó y le dijo, y las cosas que la iglesia hizo en el primer siglo para poner en práctica lo que Jesucristo les ordenó cuando dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Amén.